comunicación. Escuchemos lo que dice el alcalde. La vida y la política de la muerte. En cada decisión local mínima, que pareciera intrascendental, siempre hay una discusión alrededor si esa política concreta que se construye favorece la vida o favorece al contrario la muerte. Yo hablaba de la biopolítica y la tanatopolítica. Nosotros queremos defender la política de la vida. Así que hay otros que defienden la política de la muerte. Finalmente esa es la gran discusión del hoy. ¿Qué es defender la política de la vida hoy en concreto? Pues ayudar en todas las medidas, acciones, construcción de leyes, de política, que ayuden a mitigar y adaptar las sociedades al cambio climático. Mitigar el cambio climático significa reducir consumos, regular el consumo, autorregularse. Esta es una responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana, no es solamente de los estados, la responsabilidad de todos es el planeta. Cuando un ciudadano decide no sacar su carro, dejarlo un día quieto y andar en bicicleta, o incluso coger el transporte público, está haciendo una acción de política de la vida. Cuando un ciudadano se burla de este planteamiento y cree que es mentira, y entonces para comprar dulces o cigarrillos coge su carro y va hasta la tienda en su carro y compra el cigarrillo, está ejerciendo una política de la muerte que nos conduce a una profundización del cambio climático en la ciudad. Ahora, cada ciudadano y ciudadana debe preguntarse acerca de sus dirigentes, acerca de las políticas que implementan en los estados. ¿Están ayudando a una política de la vida o están, al contrario, ayudando a una política de la muerte? Se prepara Lina Caicedo del Canal Capital. Pregunta Oscar Rueda, Noticias RCN. Tanto en Cundinamarca como en Bogotá para el suministro. Eso que en el caso de Bogotá son cerca de 28.000 viviendas que tienen algún tipo de problema para el suministro de agua de alcantarillado. Eso por un lado, alcalde, y le insisto también con el tema de las basuras. Si los operadores no entregan esos camiones, ¿ustedes con la autoridad policiva van a recuperar esos camiones para la ciudad? En primer lugar, ustedes deberían hacerse una pregunta y transmitírsela a la sociedad. ¿Por qué ningún ciudadano o ciudadana de algún municipio de Cundinamarca ha protestado por lo que hemos dicho? Por prohibir la venta de agua en bloque. ¿Por qué eso no existe? ¿Por qué no se ha organizado un solo paro o un bloqueo de la ciudadanía de los municipios de Cundinamarca contra la política del alcalde? ¿Por qué no ha habido una sola tutela? Si es que, como dice una periodista famosa, estamos quitándole el agua a Cundinamarca. ¿Por qué no hay una sola tutela? ¿Y por qué es Camacol, el gremio de los constructores, el que sí protesta? Blanco es, gallina lo pone. La falta, la decisión de la alcaldía de no vender más agua en bloque, que no significa no vender más agua, ojo, afecta exclusivamente a unos constructores que querían hacer del suelo de la Sabana de Bogotá un espacio para la construcción y para la especulación inmobiliaria. ¿Eso quieren los habitantes de los municipios de la Sabana? No. Allá nuestro secretario de Planeación fue aplaudidísimo en el municipio de Chía, en el foro que se hizo, estando al lado del gobernador de Cundinamarca. ¿Por qué lo aplaudieron los ciudadanos de Chía? Porque todo ciudadano y ciudadana de los municipios de Cundinamarca entiende mejor que nadie que lo que estamos haciendo los protege, porque están protegiendo el entorno del municipio cundinamarqués en la Sabana de Bogotá, porque saben que los procesos de especulación inmobiliaria que han sufrido municipios como Chía, Cajicá, Tocancipá, Sopó, La Calera, los está destruyendo, y que por primera vez se encuentran en la ciudad de Bogotá una aliado. Así que toda visión, expresión
diciendo que estamos matando desea Cundinamarca, que eso es una tropelía, que es una dictadura, lo único que quiere proteger es el interés de Camacol, y por eso Camacol habla, tratando de hacer que volvamos a vender agua en bloque para sus constructores. Yo los invito, como lo hemos hecho desde el año pasado, a que nos ayuden a construir en el centro de Bogotá, donde ya hay agua, donde ya hay redes, donde ya hay calles, donde el urbanismo casi que es cero. El POT lo va a hacer. El POT disminuye todos los trámites para que sea ágil el proceso de licencias y de construcción en el centro ampliado de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué queremos construir en el centro? Para no depredar la sabana de Bogotá, para proteger la sabana de Bogotá, para liberar los espacios del agua, para no incurrir en los costos de transporte. Todos los días el conductor de carro que va por la séptima nos lanza un insulto, pero no mira que el proceso de densificación en Cedritos fue tan intenso que llenó la séptima de carros y lo está trancando y destruyendo su propia calidad de vida. Nosotros queremos hacer una planificación real, rigurosa, acertada y articulada al proceso del cambio climático, como construir en el centro. Por eso tenemos inversiones de 200.000 millones de pesos de la empresa de acueducto para que las redes del centro entreguen agua. El agua es el ordenador del territorio. ¿Por qué el agua de Bogotá es de las más caras del mundo? Porque los constructores llevaron las redes hasta donde quisieron, en su propio provecho. Las extendieron cada vez más, hasta la quieren llevar a Anapoima. Pues como va el tubo y de la magnitud del tubo va el proceso de urbanización. La pregunta que debemos hacernos es, ¿queremos un proceso de urbanización extendido en la sabana de Bogotá, como si la sabana de Bogotá fuera el estado de la Florida? ¿O realmente mitigamos y nos adaptamos al cambio climático, que de vez en vez las inundaciones, que no son inundaciones sino recuperación del espacio por parte del río Bogotá, produce? Así que invito a Camacol a que trabaje con nosotros alrededor del nuevo plan de ordenamiento territorial que está construido con esta filosofía, a hacer sus negocios, a construir, a ganar, pero adaptados al cambio climático, es decir, densificando el centro de la ciudad lleno de bodegas, en vez de presionar por destruir la sabana. Pregunta Lina Caicedo de Canal Capital, continuará Guillermo Torres, Radio Capital. ¿Había una segunda parte de la pregunta? Basuras. Era... Sí, pero exactamente... De esa pregunta, algunos han sugerido que nosotros somos dictadores. Yo solamente quiero que lean la ley. Alguien cometió una ignorancia, hay que decirlo así, en confundir expropiación con reversión. La ley colombiana desde hace décadas. Así se construyó Ecopetrol. 1948 fue la fecha. Ecopetrol se construyó por una reversión que se hizo sobre la concesión de maíz. Miren las dos palabras para que entendamos un poco más este problema. Concesión y reversión. Eso no es expropiación. El Estado concede un bien, un espacio, un subsuelo. Le concedió a los operadores explotar lo que es de su propiedad, el negocio de las basuras. Una vez acaba la concesión, que ya pagaron los usuarios a través de su factura al Estado. Ese es el ABC de la ley de concesiones en Colombia y se aplica desde hace décadas. Así que tratar de decirle al alcalde, para que no tenga, decirle dictador porque aplica la ley, creo que es un verdadero contrasentido.
La ley de concesiones implica la reversión a menos que la cláusula contractual explícitamente diga lo contrario, cosa que no es del caso en este tema. Lina Caicedo, Canal Capital. Alcalde, buenas tardes ya. Volvamos de nuevo al tema del mensaje político. ¿Qué significa que Bogotá sea pionera en el país en incluir en un plan de desarrollo el tema del cambio climático y además cuál es el mensaje que se le da a las otras ciudades del país y al gobierno nacional frente a una política impuesta, ser pioneros en este sentido, alcalde? Es la primera vez que una ciudad en Colombia articula su plan de desarrollo el tema del cambio climático. Otras ciudades en el mundo, pocas, lo han hecho. Berlín, creo, no sé si París, embajador. Se puede decir que París, desde hace ya 2 mandatos del alcalde actual, ha incluido esa obligación en sus planes de desarrollo. En materia de transportes, por ejemplo, la creación del tranvía del Boulevard des Maréchaux, los pasillos dedicados a los buses, precisamente limitando el uso del automóvil personal, los planes también de vivienda, ¿no? Es una constante en la política del alcalde Delanoë desde hace ahora ya más de 10 años, porque fue elegido el mandato de alcalde francés de 6 años, y ya está terminando su segundo mandato. Y su teniente alcalde para el medio ambiente, quien va a venir, que hoy en día es el vicepresidente de la Asamblea Nacional Francesa, podrá dar testimonio precisamente de lo que se ha hecho. Una ciudad que es muy densa. París intramuros tiene 2 millones de habitantes. Es poco en comparación con la población de la ciudad de Bogotá, pero el Gran París son 8 millones. Pero la responsabilidad del alcalde es para París intramuros, pero esto tiene efecto también en su prolongación en toda la conurbación. No es una ciudad densa, donde era necesario tratar de vivir mejor, y creo que se está logrando gracias a esa política. Tratar de vivir mejor, digamos, es un esfuerzo de cualquier alcalde o alcaldesa, pero hoy se enfrenta con un deterioro a partir del cambio climático y ahí el esfuerzo. Bogotá, la campaña electoral del año pasado ya puso en discusión este tema. Y en cierta forma los ciudadanos escogieron a través del voto. Y yo sí quise que fuera parte de la campaña electoral en el programa de gobierno y que quedara claro que la ciudadanía mayoritaria que votó por esta alcaldía escogía ese objetivo, para ordenarnos alrededor del agua y luchar contra el cambio climático. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Pues indudablemente tenemos que enfrentar un sistema de transporte que es depredador, construido sobre el diésel, en un 40% responsable de la contaminación del aire, secretario, ¿no es así? 40% de lo que... Por el aire de Bogotá mueren cerca de 140 niños y niñas de enfermedades respiratorias agudas. No solamente mueren, que suena obviamente dramático, sino cuánta gente se enferma. Es, digamos, es invaluable el efecto sobre la vida humana que tiene un aire tan contaminado como la ciudad de Bogotá, la ciudad de París, la ciudad de Quito, tienen aires mucho más limpios que el nuestro. Nosotros estamos respirando un aire que tiene veneno. Y el 40% de la responsabilidad de la contaminación del aire proviene del transporte público masivo de la ciudad. Buses viejos, los buses nuevos cada vez menos, los buses viejos en manos de transportadores no tan poderosos como los de los buses nuevos. Hemos tomado decisiones. La totalidad de los buses que subsistan el año entrante, después de la aplicación paulatina del SITP, tendrán la obligación de portar filtro o catalizador, o las nuevas flotas que entren tendrán la obligación de tener una tecnología similar al Euro 5 europeo o electrificación
de sus motores, que estamos haciendo una prueba piloto para ver si sirve en Bogotá. Ahí hay intereses que se oponen, porque siempre en la sociedad hay una inercia que no quiere el cambio, que quisiéramos seguir iguales, cuando es indispensable hacer los cambios precisamente por el instinto de conservación de la vida. Hacer el cambio hoy se equipara a lo conservador, que lo conservador es conservar la vida, pero para conservar la vida en este territorio hay que hacer los cambios. Y hay gente que se opone, obviamente, que quisieran que las cosas siguieran igual, la inercia, pues si así vivimos, así ganamos, porque este alcalde viene a tumbar la posibilidad de esa ganancia. ¿Por qué pone un metro ligero eléctrico? ¿Por qué va a cambiar rutas por rutas electrificadas? ¿Por qué peatonaliza vías de la ciudad? Pues por esto, que simplemente somos coherentes con un eje programático que tiene muchos más. Mire, por primera vez en la historia de la ciudad vamos a cumplir la ley del 1% de los ingresos corrientes en el cuidado de las fuentes y su entorno de acueductos, como ordena la ley, por primera vez en Bogotá. Y la buena parte de este programa tiene que ver con la reubicación de familias que hoy viven al borde del agua, al borde de humedales, al borde del río Bogotá, al borde del río Tunjuelo. Estamos cumpliendo con un porcentaje importante del presupuesto ejes que consideramos fundamentales para adaptarnos y mitigar el cambio climático: transporte, reciclaje, liberar espacios del agua, no permitir la urbanización descontrolada de la sabana de Bogotá, el aire limpio o más limpio del que tenemos. Son todos factores que tienen que ver, priorizar en regalías. Con la nueva ley de regalías se está dando un fenómeno que no es sano para el país, y es que algunos gobernadores vuelven a hacer pequeñas obritas en cada municipio, el puente aquí, la calle allá, olvidando que las regalías deberían ser enfocadas hacia proyectos regionales. Pues Bogotá, que por primera vez va a gozar de una muy pequeña parte de las regalías, dijo que su prioridad eran los páramos, los 4 páramos. Por esta razón, porque si no cuidamos los páramos, no hay nada en Bogotá. Y es su primera prioridad. No la criticarán, porque el doctor Traverso estaba en el proyecto de las autorrutas, y yo le dije que por ahora no, que prefería los metros ligeros. No la criticarán, quizás con esos argumentos. ¿Por qué mete la plata allá y no en las autorrutas? Porque sin la autorruta podemos vivir. No es que sea contradictorio. Si tuviéramos mucha plata, pues haríamos las autorrutas. Dicen que la autorruta se haría es por pago de peaje, pero es preferible cuidar el páramo, porque sin el páramo no va a haber ni autorruta, ni carro, ni conductora del carro, ni vida en la ciudad. Entonces, si no metemos la plata en lo prioritario que demanda la vida, entonces, ¿cuándo? Pues la primera prioridad de Bogotá en su discusión sobre regalías con la nación y los gobernadores es los páramos. Pregunta Guillermo Torres de Radio Capital. Continuará Margarita Pacheco del Canal Capital. Alcalde, una cabildante dijo que va a demandar a la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, específicamente a su junta directiva, porque el tema del agua según ella, es ilegal. Esa es una de las preguntas. La otra es, en el tema de la redensificación del centro ampliado de la ciudad, el límite de altura que tienen los edificios de la capital, que van a tener, pues que es obligatorio, teniendo en cuenta que pues, se va a construir una torre de 67 pisos. No te entendí bien la otra parte, un poquito más duro, la de los edificios. Bueno, tenemos en una sola ladera. Pues una cabildante dijo que iba a demandar a la empresa de acueducto de alcantarillado de la ciudad de Bogotá por el tema del agua específicamente a la junta directiva,
¿Qué lectura le entrega usted? Pues mire, yo soy miembro de la Junta Directiva, soy su presidente. Así que me sentiría profundamente honrado de ir a la cárcel por defender la vida en la ciudad de Bogotá. El reciclaje, la Corte Constitucional. No habría mejores motivos para ir a una cárcel si las políticas de la muerte se imponen. Así que estamos dispuestos a que su demanda avance. Yo no creo que el Estado colombiano en la Fiscalía, en la Corte Constitucional, le permita a la cabildante que intereses privados, poderosos, sean los que terminen predominando y matando la posibilidad de establecer un verdadero reciclaje en la ciudad de Bogotá, dignificar al reciclador, al dignificarlo, cambiar la atracción humana y la atracción animal, que es el principal medio del reciclador, y poderlo a los caballos y a las señoras que por las noches frías van cargando la carroza con sus niños atrás, poder lograr que esas personas tengan dignidad a través simplemente del cumplimiento de una sentencia constitucional. Yo invito a la cabildante a que se lea la sentencia. Y si ve en la acción del alcalde algo ilegal, pues que demande. Está en todo su derecho. Pero nosotros defendemos la vida y el interés general. Otros que defiendan el interés particular poderoso. Ese interés particular poderoso hoy va en contravía, en el caso del aseo, de principios fundamentales del siglo XXI, como dignificar el reciclador, defendido por la Corte Constitucional, y defender a la ciudad del cambio climático a partir de una extensión generalizada de la política del reciclaje que no se ha hecho hasta ahora en la ciudad. Pero no me explicaste la pregunta. Que se van a hacer en el centro de la ciudad. Aquí el secretario de Planeación aquí presente nos podría explicar perfectamente, pero es una fórmula matemática. Sí, es una fórmula matemática. La altura depende del espacio público que deje abajo. Es un coeficiente que se incluye en el POT. Si piensa construir hacia arriba mucho, vamos a hablar de 20, 30 pisos, tiene que dejar mucho espacio abajo, espacio público. Luego, el mismo mercado del suelo limita la altura del edificio. Si va a ser una torre de 80 pisos, tendría que dejar muchísimo espacio público alrededor. A eso se le llama el derecho al sol en algunas ciudades. Así que hay un límite, no es que usted crea que sea ilimitado. Es decir, que se podría crecer 100, 150 pisos porque hay un límite económico que depende del precio del suelo, dado que el nuevo plan de ordenamiento territorial articula la altura del edificio a la cantidad de espacio público que deje abajo. Margarita en una zona específica, no en toda la ciudad, en una zona específica que es el centro ampliado de la ciudad. Margarita. Veo que el Departamento Nacional de Planeación es uno de los convocantes. ¿Cómo está coordinando el distrito las distintas políticas de cambio climático de nivel nacional, regional y distrital? Porque aquí de todas maneras existe un COMPES, existe una política de adaptación al cambio climático y vemos la necesidad de que esas políticas sean coherentes en los distintos niveles territoriales. ¿Cómo se va a presentar en la cumbre este tipo de coordinación o de sinergia? No sé si ¿dónde es que dices que Findeter? No hay nadie aquí presente de Findeter. ¿Se puede? Bueno, entonces, en la entrevista que di el domingo, dije que había varios vacíos en la relación gobierno al distrito y varios aciertos.
Ciertos vamos caminando en salud, en transporte, vamos caminando, en otros temas, pero hay un vacío, medio ambiente. El distrito determinó por resolución de la secretaria del Medio Ambiente aquí presente, que me gustaría que hablara ahora, Susana Mohamed, la prohibición, la palabra suena un poquito feo, pero es prohibición de actividades mineras en el territorio urbano y rural de la ciudad de Bogotá. Lo que significa, no para que vayan a titular, van a cerrar las minas, no. De acuerdo a la salida de las concesiones que el Estado ha entregado, el gobierno nacional en territorio de Bogotá, muchas de ellas alrededor del río Tunjuelo y otras de canteras que hoy nos cuestan muchísimo volver a recuperar. 8.000 millones de pesos exactamente nos está costando recuperar canteras, dinero que debió el usufructuario de la cantera haber, o por lo menos depositado como seguridad para recuperar ambientalmente ese entorno. En esa resolución se prohíbe que se extiendan esas concesiones, es decir, no permitimos más minería dentro de la ciudad de Bogotá y su entorno rural. Muchas ciudades del mundo lo hacen, esto no es algo que nos hayamos inventado, es que es muy difícil encontrar una ciudad del mundo que permita minería dentro de su espacio urbano. El POT contempla esa disposición, el nuevo POT, pero se necesita que el gobierno nacional la acompañe, y eso es un tema concreto. El ministerio ya no va por el mismo camino del anterior ministro o ministra, y entonces, pues claro, intereses particulares, los dueños de la minería dentro de Bogotá, que le dejan a la ciudad 180 millones de pesos al año de regalías. Imagínense en eso, nos dejan 180 millones. Y ya están buscando impedir el objetivo del distrito, que es que no haya minería dentro de la ciudad de Bogotá. Bueno, está tomada la decisión por resolución, necesitamos un acompañamiento en esta materia del gobierno nacional, del presidente de la República, en las reuniones en que he estado presente, y él también, él sí capta el tema del agua muy bien. Incluso él lo reconoció a finales de la campaña presidencial, que fue uno de mis temas de campaña que abrió la discusión en el país, lo que llamamos la revolución del agua y el derecho al agua, que después de la campaña fue aprobado, no por nosotros, sino por Bolivia, doctor Traverso, en las Naciones Unidas, como un derecho esencial de la humanidad, el derecho al agua. Aquí lo traduje en el consumo mínimo vital de agua potable. He visto al presidente muy sensible al tema, y obviamente en temas nacionales, pero esa sensibilidad obviamente tiene que volverse coordinación, planificación, articulación entre las dos instancias. Él, en la última reunión que tuvimos, estuvo muy de acuerdo en que nosotros no podíamos permitir, a partir de la venta de agua en bloque, que de las fuentes de agua potable de la ciudad y la región permitiésemos, vendiendo agua en bloque, procesos de industrialización y urbanización ajenos al territorio en fuentes aguas arriba. Muchos ciudadanos del norte de Bogotá dicen, ¿por qué está saliendo turbia el agua? Pues por el invierno que acabamos de vivir otra vez. Pero hay algo fundamental que no es simplemente el invierno, y es que de Tibitó, aguas arriba, que es nuestra planta de tratamiento manejada entre otras por los franceses, que queremos manejarla nosotros pero no hemos podido, y de la planta de manejo de aguas, de tratamiento de agua en La Calera, nuestra otra planta, y llega a Chingaza. Cada vez las dos plantas tienen más problemas por la contaminación del agua que les llega. Cada vez tienen que gastar más plata para conservar la calidad en la ciudad, y esa
¿por qué se están contaminando esas fuentes? Por la urbanización y la industrialización. Aguas arriba de San Rafael y aguas arriba de Tibito. El presidente entendió muy bien este planteamiento. Nosotros tenemos que regular eso. Ni el capitalismo más salvaje, ni el de Nueva York, se le ocurre a la ciudad permitir, en esto los norteamericanos han sido inflexibles, no se les ocurre que aguas arriba de las fuentes de agua de la ciudad de Nueva York se urbanice, se industrialice. Nos han creado grandes reservas de bosques adecuados a su clima, aguas arriba, y nadie se les ocurre poner un dedo sobre lo que significa poner en riesgo la salud pública, ensuciando las fuentes de donde va a salir el agua potable. Aquí es como si el alcalde estuviera diciendo mentiras, y viene el ataque de gremios como Camacol, lo acabamos de ver, pero es de la salud pública, el que no se urbanice extrañamente, ni se industrialice las zonas aguas arriba de las fuentes de agua de la ciudad y del territorio, porque no solamente la ciudad toma de ese agua. El presidente ha entendido eso y me parece importante que sigamos esa discusión, pero se necesita una articulación más fuerte entre ministerio y Secretaría del Medio Ambiente aquí representada. No sé si Susana pueda expresarse un poquito más alrededor de este tema. Sí, es muy concreto. Nosotros con el secretario de Planeación logramos introducir en la concertación con la CAR la prohibición de la minería en Bogotá. Esto es un tema que ahora está en el Plan de Ordenamiento Territorial y que va a estar en discusión pública a partir de esta semana cuando se presente el plan. Pero la otra ficha clave es la resolución que va a sacar el Ministerio de Ambiente, en donde regula cuáles son las zonas en la sabana de Bogotá compatibles con la minería. Nosotros sabemos que como está hoy la resolución, que no ha salido, vuelve a legitimar los parques minero-industriales que estaban en el antiguo Plan de Ordenamiento Territorial. Desde agosto nosotros radicamos un documento técnico y un documento jurídico pidiendo explícitamente al Ministerio que en el territorio de Bogotá rural y urbano no incluyeran zonas compatibles con la minería. Yo he tratado de reunirme con el ministro de Ambiente desde más o menos septiembre. Hemos tenido cancelación de la cita ya 4 veces y yo sí quisiera reunirme con el nuevo ministro porque el anterior ministro fue muy receptivo al tema, al igual que el anterior ministro de Minas. Ya con los nuevos funcionarios sentimos que hay menos receptividad. La semana pasada nos reunimos con la directora de la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, quienes conjuntamente con la Secretaría de Ambiente vamos a generar un comité técnico conjunto para el control de la minería, de la gran minería en Bogotá, para tener una política de control unificada, distrito, nación, pero sí de verdad públicamente volvemos a ratificar nuestra posición y nuestra petición explícita que esa resolución del Ministerio no vaya en contravía de la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial y que discutamos las opciones. Ellos nos preguntan todo el tiempo, bueno, ¿y cómo se van a reemplazar esos materiales? Primera respuesta, tenemos que empezar el aprovechamiento de escombros, el reciclaje de escombros para empezar a bajar la demanda y la presión. Segundo, investigar nuevas técnicas constructivas que no demanden tanto estos materiales. Tercero, necesitamos una visión conjunta del futuro del Tunjuelo que nos permita con las mineras, con la sociedad, con la población, con los sectores de la cuenca, trabajar hacia ese futuro. Y cuarto, solidariamente, obviamente con la región de Cundinamarca, trabajar para los mejores estándares ambientales en donde se vaya a hacer minería de materiales. Y en eso la Agencia Nacional Minera y nosotros, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y nosotros estamos muy coordinados. Entonces sí hacer nuevamente explícita esa petición al ministro y que ojalá podamos reunirnos pronto.
Señor alcalde, señor embajador, organizadores del evento de la Cumbre de Ciudades por el Cambio Climático, muchas gracias, señores periodistas, por su asistencia y presencia. Bueno, y de esta manera concluye esta rueda de prensa de la Cumbre de Ciudades y Cambio Climático aquí en el Auditorio Huitaca. El alcalde se ha pronunciado en torno a decir que se necesita más apoyo del gobierno para que acompañe la iniciativa que Bogotá obviamente ha auspiciado, y es incluir en sus programas de gobierno el tema del cambio climático. De igual manera ha dicho que debe existir una articulación entre el Ministerio y la Secretaría del Medio Ambiente, y que Bogotá le apuesta la vida con este sistema para adaptar el cambio climático a las ciudades. Es la información que se genera a esta hora aquí en el Auditorio Huitaca, en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Continúen ustedes con nuestra programación. Buenas tardes. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar.